Bienvenidos todos, que el Señor les bendiga en esta noche y nos hemos reunido con el propósito de alabar, de glorificar a nuestro Señor y hoy lo hacemos a través de la predicación de cada una de las 7 palabras que el Señor mencionó en la cruz del Calvario. Esta semana se celebra la Semana Santa, hoy es el Viernes Santo, el día cuando el Señor fue crucificado allá muchísimos años, pero que todavía tiene vigencia lo que Él dijo y lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga. Y si hay alguno de los que nos miran, de los que están acá con nosotros, que no conoce del Señor, que Él esta noche tenga misericordia de ti como la tuvo de nosotros y pueda ser el día que tú recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por esta oportunidad que tú nos regalas de poder celebrar, conmemorar, recordar aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hace tantos años, Señor, pero todavía está vigente ese sacrificio, porque ese sacrificio vino a restablecer la comunión entre Dios y el hombre que se había perdido. Y solamente y únicamente a través de ese sacrificio podemos nosotros tener entrada al reino de los cielos. Gracias, Jesús, por tanto amor mostrado en esa cruz. Y en esta noche, Padre, lloro por cada uno de mis hermanos que trae la palabra, esas 7 palabras que tú pronunciaste en la cruz del Calvario. Bendícelos, Señor, úsalos, que así como tú has hablado a la vida de ellos durante la preparación de cada una de estas meditaciones, así también hable a nosotros en esta noche. Y oro nuevamente por una persona que no te haya conocido, que no te haya entregado su vida como el Señor y el Salvador de ella, para que esta noche tu Espíritu Santo, que ya está tratando con esa persona, le convenza de que es necesario tenerte a ti como Señor para algún día estar en la presencia tuya. Te pido, Señor, que todo lo que hagamos sea para bendecir, alabar y glorificar tu nombre. Tanto el tiempo de la meditación como el tiempo de las canciones, de los solos que tenemos en esta noche y de cada uno de los que ejecutamos los instrumentos. Para ti sea la honra y la gloria, Señor. Para nosotros el privilegio de servirte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Por la vía dolorosa, triste bien Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Él sangraba por los golpes que su espalda recibió, su cabeza coronada de traición. A cada paso iba escuchando la burla de aquel pueblo sin amor. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y quiso ir por su amor, por
vía dolorosa al Calvario y a morir. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vida dolorosa al Calvario y a morir. La sangre que hoy los limpia por fe fue derramada por Él por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a Bendiciones, amados, la paz del Señor sobre cada uno de nosotros y ustedes que se conectan a esta hora. A mí me corresponde la primera palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo, ese último momento acá de sufrimiento en la tierra. Y la palabra tiene que ver con el perdón, donde el Señor demuestra su divinidad, su grandeza como intercesor entre Dios y los hombres. Él exclama, según el relato del evangelista Lucas, él exclama esta palabra en Lucas capítulo 23, versículo 34: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos de nosotros hemos escuchado esta expresión a través de la historia y muchos sabemos lo que el Señor está tratando de decir en ese momento, en ese instante de su vida. Pero antes de eso debemos recordar lo que Él padeció. Acabamos de ver un video de un fragmento que pudo recopilar a alguien y lo puso de una manera gráfica para que nosotros podamos verlo a través de la dramatización. Pero el Señor, mucho antes de eso, de ese momento, Él pudo preparar un manjar llamado la Pascua, ¿verdad? Una cena con sus discípulos. Pero también sufrió la agonía mental, física y espiritual del Getsemaní. Posteriormente, el arresto, que fue tomado como un vil ladrón, el gran Hijo de Dios tomado como un vil ladrón y señalado, llevado como un prisionero, como un reo común. También fue azotado injustamente, le golpearon con correas de cueros que tenían pedazos de plomo o de metal en su punta. Parte de su carne, de su piel, quedó marcada o quedó impregnada en esas correas bajo el látigo romano. Sufrió el escarnio
la tortura psicológica, la burla de mucha gente, de muchos soldados que le colocaron una corona de espinas y le dieron una caña como símbolo de un cetro. Perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces no entendemos lo que el Señor está tratando de decir en ese momento. Por eso es que traigo a colación parte de lo que Él sufrió para que podamos recordar con exactitud por qué el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados romanos simplemente los soldados romanos estaban obedeciendo una orden, estaban obedeciendo una ordenanza. Si ellos no hacían eso, los azotados iban a hacer ellos. Posteriormente, en el momento de ese momento terrible de esa crucifixión, bañado en sangre, él pudo comenzar a decir estas palabras, entre ellas, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Saben, desde ese momento el Señor estaba hablando, estaba haciendo ejemplo de un Dios perdonador. 100% hombre, porque estaba sufriendo el oprobio, el maltrato del hombre, de la mano del hombre. En ese momento, el Hijo de Dios, el Creador, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. El alfa y el omega, el principio y el fin, el primogénito de toda creación estaba siendo en ese momento maltratado, vituperado. Pero no solamente por esos hombres, por esos romanos, o por esos soldados que estaban allí, o por esos judíos que estaban señalándole en ese momento. Jesús, pegado a la cruz, ahí arremachado a esa cruz, él podía ver muchas cosas. Veían cómo se burlaban de él, cómo la gente que un día lo siguió o en ese momento lo señalaban, lo juzgaban. Tenía ladrones a su alrededor, uno que lo criticaba y hablaba en contra de él, aún en su lecho de muerte. Muchas cosas pasaban por la mente de mucha gente que estaba alrededor de Jesús. Unos lloraban, otros se reían, otros se burlaban, otros simplemente ofendían al Señor. Pero el perdón que estaba pidiendo Dios en ese momento no era simplemente para el tiempo de la crucifixión, para los que le señalaron ahí, era también para darnos a nosotros la oportunidad de que esa oración de intercesión que hizo el Señor ante el Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, también nos ha dado la oportunidad a nosotros en este tiempo, a la humanidad de generación en generación, que todo aquel que cree en el Señor recibe el perdón de Dios. Usted y yo somos la respuesta a esa oración. Somos la oración contestada del Padre a Jesús en ese momento. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas cosas hacíamos nosotros sin saber y ofendíamos a Dios sin saber. Y aún muchas veces ofendemos a Dios sin saber. Y allí está la oración del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy se cumple esa oración en respuesta del Padre a nosotros, en respuesta del Padre a su Hijo. Somos perdonados a través del amor, a través de esa oración que Jesús hizo por ti y por mí. Recuerda, el Señor todavía sigue intercediendo. A la diestra de Dios sigue pidiendo por ti. Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Reconcíliate con Dios. Es la oportunidad de creerle a Dios y seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y que su sacrificio no sea tomado en vano, sino que puedas honrar la memoria de ese sacrificio. Bendiciones para ti. Dios te bendiga y te guarde. Buenas noches, amados hermanos, amigos. También tengo el privilegio en esta noche de compartir la segunda palabra pronunciada por el Señor en la cruz. De cierto, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo leemos en Lucas 23, 43. Una palabra de garantía, porque recordemos que nosotros estábamos lejos de Dios, sin esperanza,
sin posibilidad de disfrutar de una vida en el cielo. Perdimos el paraíso cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Sin embargo, la puerta del paraíso se volvió a abrir cuando Jesús murió en la cruz. Él abrió el camino de regreso. El velo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27, 51. Una señal de la mano poderosa de Dios en la crucifixión de nuestro Señor. La tarea de Jesús consistía en restaurar esa comunión que nosotros perdimos en el Edén con el Padre, con el propósito de vivir con Él eternamente. Pero la tarea de Jesús fue venir a restaurar esa comunión. Y en el momento de su crucifixión, junto a 2 ladrones, uno de ellos le dijo, incluso hay otros evangelios que dicen que los 2 le injuriaban. Y uno de ellos dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, malhechor, le contestó, dice la palabra, reprendiéndole y le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios, que a pesar de que estás bajo la misma condena, y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho? Y entonces él dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció a Jesús como el Rey. Él reconoció a Jesús, él reconoció que él necesitaba un Salvador. Él se dio cuenta que Jesús verdaderamente era incomparable. Cuando escuchó lo que el pastor Richard compartió, esa palabra, Padre, perdónalo, los 2 ladrones escucharon eso. Quizás puede ser cuando él escuchó a Jesús orar y pedirle que perdonara a sus enemigos. No había realmente nadie como Jesús. Quizás fue ahí cuando su corazón comenzó a ser sensible y entonces se vuelve a Dios. Y pregunto yo aquí, ¿cuándo vino ese momento de cambio de corazón de este malhechor? ¿Qué provocó este cambio de corazón? Las escrituras en realidad no nos lo dicen, pero la providencia de Dios definitivamente estaba allí. Estas cosas quizás son por lo general misteriosas y no son vistas, pero sabes que la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada persona es increíble, que nosotros no lo vemos, pero Él está obrando. Por eso ahí la importancia que nosotros podamos orar por aquellas personas que aún no se han acercado al Señor, porque así como ayudó al ladrón, también puede ayudar a esa persona sin esperanza. Y luego en el versículo 43 viene la respuesta de Jesús con esta segunda declaración. Palabras que no solo cambiaron por siempre el futuro y la vida de este malhechor, sino palabras que por siempre cambiarían la manera en que vemos la muerte, sea la nuestra, sea la de un ser querido. Y dice, entonces Él le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero resaltar la palabra conmigo. La palabra conmigo hace referencia a vivir una comunión íntima con Dios. Él no solamente le dice, hoy estarás en el paraíso, hoy estarás conmigo en el paraíso. La bendición más grande, amigo, hermano, en este mundo no es acumular riquezas, no es ni siquiera ser un trabajador exitoso o ser reconocido mundialmente. Lo más importante es mantener una buena relación con Dios. El ser humano, escuchemos bien, solo es feliz cuando vive en comunión con su Creador. Y eso solo se logra a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Concluyo diciéndote que todos necesitamos un Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Otra conclusión es que Jesús murió cargando los pecados del mundo sobre sí mismo. No hay pecado, escuchemos bien, que no haya pagado o por el cual el Señor no haya muerto. El apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo 1:13, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y por último quiero decirte que siempre hay esperanza. Aun si te consideras el pecador peor del mundo, puedes ser salvo hoy mismo. Tan solo acércate a Jesús y Él te va a perdonar de todos tus pecados. Él lo hizo todo por ti y vas a poder tener una vida maravillosa a su lado, porque este es el plan de Dios para ti. Dios te bendiga. Si quieres estar de pie y vamos a alabar al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio en aquella cruz, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Quiero hacer mención en esta noche acerca de la primera palabra, la tercera palabra que el Señor Jesús mencionó estando en la cruz. Y Él dijo de esta manera: mujer, en Juan 19:26, dice así textualmente la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo:
he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este pasaje nos demuestra pues la humanidad de Jesús. Aquí está el Señor Jesús sintiendo como hombre lo que cualquier ser humano pudo haber sentido por la persona que lo trajo al mundo. Y estas palabras de Jesús nos enseñan que el Señor Jesús estaba consciente de lo que estaba sucediendo. A pesar de lo que hemos escuchado antes que yo, todo lo que pudimos ver en el video que se transmitió acerca de el camino hacia la cruz, nosotros podemos entender pues que Jesús estaba pensando como hombre. Quizás Jesús pensó, mi mamá va a quedar sola, porque realmente nosotros no hemos escuchado más de José, pero sí de sus hermanos. Y esto me da la impresión de que Jesús había estado viviendo con su mamá, había estado allí protegiendo a su mamá, viviendo con ella, asistiéndola. Y cuando llegó este momento, entonces él pensó, ¿cómo quedará mi mamá? Yo puedo decirles, hermanos, que a mí me conmueve esta situación, porque como ustedes saben, yo tuve un tiempo muy enfermo. 17 días en un hospital y yo solamente pensaba, ¿cómo irá a quedar Domitila? ¿Qué va a hacer Domitila si yo me muero? Domitila es mi esposa, para los que no la conocen. Esta mujer que me ha acompañado por 51 años de mi vida. Y yo he sentido una gran responsabilidad por ella si yo me moría en este tiempo. Y Jesús, es posible que haya estado pasando lo que yo he estado elucubrando aquí acerca de la vida de Jesús y de su mamá, que él sintió la necesidad de dejar a su mamá protegida. Por eso el Señor Jesús exclama de esta manera, porque él dice, cuando él vio a su mamá, estaba consciente, pudo ver a su mamá allí al frente, observando todo lo que estaba sucediendo. Y él le dijo, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, era Juan. Era un hombre que él había depositado toda su confianza en ese hombre. Lo había acompañado, estaba allí. Y él le dice en el versículo 26, madre, he allí tu hijo. Y a Juan le dice, después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por eso esto me confirma más que ella parece que al único que tenía allí a su lado era a Jesús. Hermanos, ese sentimiento del Señor Jesús confirma la obra redentora por amor allí en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros debe estar consciente de que nos sentimos perdonados, nos sentimos
redimidos por esa obra de Jesús en la cruz del Calvario. Yo invito pues a ustedes a entender lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, para que ustedes puedan entonces tomar una decisión de seguirle, así como lo siguieron sus discípulos en aquel tiempo. Nosotros somos, el Señor Jesús hizo toda esta obra para el pueblo judío, para el pueblo hebreo. Todo. Porque el plan de Dios era con su pueblo. Pero nosotros, yo me siento halagado por haberme salvado por gracia. Así dice la palabra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque nosotros no estuvimos allí, pero mucho tiempo después, 2 siglos después, hemos nosotros entendido que Jesús es mi Salvador y que me da la seguridad de que un día yo voy a estar en su presencia. Les invito a conocer a Jesús como nosotros lo hemos conocido. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y alrededor de la 9ª hora, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo encontramos en Mateo 27:46. Es mediodía y Jesús ha estado en la cruz por 3 horas llenas de dolor. De repente, la oscuridad cae en el Calvario y sobre toda la tierra. Mediante un acto milagroso de Dios Todopoderoso, el mediodía se convierte en medianoche. Esta oscuridad sobrenatural es un símbolo del juicio de Dios sobre el pecado. La oscuridad física, una oscuridad más profunda y más temible. El Hijo de Dios está solo en la cruz por 3 horas finales, soportando todo lo que desafía nuestra imaginación, dolor, humillación, experimentando todo el peso de la ira de su Padre. Jesús no puede permanecer en silencio y grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase representa el nadir, el punto más bajo de los sufrimientos de Jesús. Aquí Jesús desciende a la esencia del infierno, el sufrimiento más extremo jamás experimentado por ningún ser humano en la humanidad. Es un tiempo tan compacto, tan infinito, tan horrendo como para ser incomprensible y aparentemente insostenible. El grito de Jesús no disminuye de ninguna manera a su deidad. Jesús no deja de ser Dios antes, durante y después de esto. El grito de Jesús no divide su naturaleza humana de su persona divina, ni destruye la Trinidad. Tampoco lo separa del Espíritu Santo. El Hijo carece del consuelo del Espíritu Santo, pero no pierde su santidad del Espíritu. Y finalmente, no le hace renunciar a su misión. Porque tanto el Padre como el Hijo sabían desde la eternidad que Jesús se convertiría en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En Hechos 15:18 dice: es inconcebible que el Hijo de Dios pueda cuestionar lo que está sucediendo o estar perplejo cuando la presencia amorosa de su Padre se aparta. Jesús está expresando esta agonía del pecado absoluto,
Todos los pecados de los elegidos y el infierno que merecen por la eternidad se vienen sobre él. Y Jesús está expresando la agonía de la soledad no asistida. Es su hora de mayor necesidad. Viene un dolor diferente a todo lo que el Hijo ha experimentado. El abandono de su Padre. Cuando Jesús necesitaba más estímulo, ninguna voz grita desde el cielo, este es mi Hijo amado. Ningún ángel es enviado para fortalecerlo. Ningún bien hecho, bien siervo y fiel resuena en sus oídos. Pero ¿por qué Dios heriría a su propio Hijo? En Isaías 53 dice, el Padre no es caprichoso, malicioso o simplemente didáctico. El verdadero propósito es penal, es el justo castigo por el pecado del pueblo de Cristo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Recordemos, hermanos, que cada vez que nosotros pensemos en que le estamos fallando al Señor, recordemos esto que acabamos de ver en este momento, la forma en que lo están presentando ahí, pero situémonos en ese momento, en ese dolor tan grande que sintió, como él que se sintió amado en algún momento se sintió en ese momento solo. Recordemos que nosotros debemos de humillarnos, debemos de pedirle al Señor perdón cada día por cada gota que Él derramó por nosotros, para salvarnos, para que la humanidad estuviera libre. Que el Señor les bendiga. Oh Señor, gracias, gracias por la cruz. Vamos a decírselo a través de esta alabanza al Señor, ¿sí? Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, mi pecado y dolor, tu amor quitó, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu perdón y salvación.
Aleluya. Digno eres, Señor. Digno es nuestro Dios y doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de poder hablar sobre la quinta palabra que expresó nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Estudiando un poco esta palabra podríamos durarnos 5 minutos, si no mucho tiempo. En tan solo 2 palabras dice en el versículo, en Juan 19, 28 y 29, la palabra dice, tengo sed, resumiendo un poco este versículo. Una de las últimas frases dichas por Jesús y tiene que ver con una de las necesidades humanas más básicas, como la sed, ¿verdad? Es interesante saber cómo en un momento tan crucial de su ministerio, nuestro Señor estaba pensando en que Él estaba sediento. Estudié en algunos comentarios sobre esta palabra y me llamó la atención 3 aspectos importantes sobre esta palabra, tengo sed. Veamos un poco qué nos quiere decir. Juan 19, 28 y 29 dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Ahora, estudiando un poco, encontré estas 3 razones o explicaciones que trataré de hacerlo rápidamente. La humanidad de Jesús, el cumplimiento de las Escrituras y el abandono del Padre. En cuanto a la humanidad de Jesús, primero, es fácil comprender este deseo que tenía Jesús de beber como algo que nos demuestra que Él verdaderamente se hizo hombre para venir a morir por nosotros. Fue una necesidad física que Él como hombre sintió luego de todo lo que sufrió. Tal vez tenía ya varias horas sin consumir ninguna bebida, ningún líquido, y pues su cuerpo estaba ya necesitando de esta bebida, necesitando agua. Luego de haber sido expuesto a un sinfín de castigos físicos, tanto dolor y desgaste, le había estar produciendo una sed intolerable. Era algo normal, una frase de necesidad que nos demuestra que Él era hombre, era humano. Pues bien, acá Juan nos da una de las tantas muestras que nuestro Señor verdaderamente se hizo hombre para habitar entre nosotros y a su vez morir por nuestras transgresiones. Jesús se hizo hombre para venir a salvarnos y estuvo sujeto a todas las limitaciones humanas que nosotros tenemos. Imagínense, ese es nuestro Salvador. En cuanto al cumplimiento de las Escrituras, en segundo lugar, Jesús hizo esta exclamación teniendo en mente el cumplimiento de la palabra. Estas cosas que habían sido escritas en el Antiguo Testamento. Y en este pasaje Juan nos demuestra que a pesar de todo el sufrimiento, Jesús estaba plenamente consciente de lo que hacía y decía. De hecho, nos indica que Él sabía que el propósito por el cual había venido a esta tierra ya estaba cumpliéndose. Pero aún así dice esta frase que tiene por propósito señalar 2 salmos que apuntan hacia Él. Vamos a ver 2 referencias en los salmos. Salmo 22:15 dice, como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me ha pegado al paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Y dice el Salmo 69:21, y por comida me dieron hiel y para mi sed me dieron a beber vinagre. Es decir, había sido profetizado que el Mesías que vendría a padecer por todos nosotros recibiría vinagre para saciar la sed que él sentía. Es por eso que Jesús, al afirmar que tiene sed, permite que la posca, que era esta mezcla de vinagre con agua que fue dado a nuestro Señor Jesucristo, le sea ofrecida, cumpliéndose así lo que estaba escrito en la palabra. Él cumplió una profecía, allí muchas profecías, pero allí estaba cumpliendo el Señor.
una de ellas. Y por último, el abandono del Padre. Y me llamó mucho la atención este enfoque. Llegamos a un tercer motivo, el cual Jesús realiza esta exclamación estando crucificado: tengo sed. Y no se trata de solo mostrarnos su debilidad física, sino que en lugar de representar su estado físico, lo que ha señalado, lo que trata de señalarlo es su estado espiritual. Nuestro Señor allí en la cruz tenía sed, porque había sufrido el abandono del Padre y había sido hecho pecado por todos nosotros. Es por ello que la sed que siente tiene que ver con la falta de la presencia del Padre en su vida, con la agonía espiritual que estaba viendo y con el ser hecho objeto de la ira de Dios. Esa agonía era la que merecíamos sufrir nosotros. Usted y yo merecíamos sufrir todo lo que Jesús padeció por toda nuestra maldad y nuestras transgresiones, pero que Cristo estuviese dispuesto a cargar para que nosotros hoy pudiéramos tener vida eterna. Oh, cuán grande es nuestro Dios. Dice Juan 4, versículo 13 y 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. La sed es una de las necesidades básicas que tenemos como humanos. Si dejamos de tomar, todo nuestro cuerpo empezaría a funcionar mal, ¿verdad? Entonces estamos hechos nosotros de agua y necesitamos tomarla constantemente para tener la fuerza y no morir deshidratados. De esta misma manera, nosotros tenemos un espíritu que fue creado para relacionarse con Dios. Pero cuando no recibimos de su palabra, nos vamos deshidratando y padecemos por la necesidad que tenemos de Él. Esto quiere decir que todos necesitamos de Dios. Jesús estaba allí en la cruz y dijo: tengo sed de mi Padre, necesito. Él sintió el abandono del Padre. Por tanto, lo que el agua es para la vida de nuestro cuerpo, lo es Dios para la vida de nuestro espíritu. Él es agua que sacia los anhelos más profundos del ser humano y que le da un sentido a nuestra vida. Y esta necesidad, esta ausencia del Padre era la que estaba experimentando Jesús en la cruz al haberse hecho pecado por nosotros. Y posiblemente esta es la sed de la que Él habla en esta expresión, esa misma sed que sufren todos los que están separados de Dios. Por eso hoy te invito a tomar esa agua de vida eterna para que nunca más tengas sed. Dios les bendiga. Hermanos, buenas noches. Gloria a Dios, hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la sexta palabra que pronunció nuestro Señor Jesucristo allá en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Esta palabra la encontramos en Juan 19:30. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esto es una palabra griega, tetelestai, que significa hecho, terminado, finalizado, perfecto. Tenía muchas connotaciones, pero fue la palabra que nuestro Señor Jesucristo trajo como su sexta palabra. Toda obra redentora de Jesucristo se terminó en ese momento. El Hijo dio el reporte al Padre Celestial, pero no solo le dio el reporte, lo hizo en voz alta para que toda la humanidad pudiéramos escucharlo. Entonces Él pudo ir tranquilamente a la casa del Padre. Jesús no dijo: yo terminé, yo lo hice. Él dijo: en esencia se terminó, se acabó, es perfecto, está terminado para ustedes, la humanidad. Yo lo hice por amor a ustedes, lo hice para ustedes. Entonces pensemos en esto. La muerte de Jesucristo completó la obra redentora del Padre. El Cordero de Dios ha hecho su gran sacrificio por el mundo entero. Y eso era lo que estaba hecho. Nuestro gran sustituto pagó el rescate,
el rescate por nosotros. Pagó hasta el último centavo por nosotros. Consumado es. En verdad, no hay nada que se pueda agregar a ese sacrificio perfecto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El castigo de nuestros pecados y la santificación, la justicia de Dios, significó que para nosotros podíamos ver cómo Dios ya era libre para ofrecernos a nosotros, como los pecadores creyentes, su perfecta bondad, única y exclusivamente por su amor y su gracia. Pensemos en esto. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios es perfecto. Y solo la muerte de ese perfecto Cordero de Dios puede cubrir todas nuestras faltas. El sacrificio de Cristo es tan perfecto y definitivo que no deja ninguna responsabilidad para cualquier pecado posible del creyente, porque no había nadie lo digno como Él para poder pagar por esos pecados ante el Padre, para interceder por nosotros. Consumado es, dijo Jesucristo, terminado, hecho, completo. Jesús pagó todo y por eso es que todo se lo debemos a Él. El pecado ha dejado una marcha carmesí, pero el Cordero de Dios ha dejado una huella blanca como la nieve. El apóstol Pablo declara: no haya ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en Romanos 8:1. Pensemos en esto como creyentes. ¿Hemos experimentado ese sentimiento profundo de la paz de Dios? Sabemos que la respuesta es sí. Estamos conscientes que todos nuestros pecados son perdonados. Hoy, por eso nos estamos congregando, para recordar ese episodio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. No hay condenación. Ya hemos sido juzgados por nuestros pecados en esa cruz del Calvario. Cristo murió por ti y murió por mí. Estábamos condenados, fuimos declarados culpables y Jesús debió declararse culpable Él para poder redimirnos, para poder pagar por nosotros. Y eso solo lo hizo por amor a ti y a mí. En Romanos 5 dice la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El creyente pecador ha sido justificado por la sangre del Cordero. Por él seremos salvos de la ira de Dios. La razón de este gran testimonio de la salvación es la redención. El derramamiento de la sangre de Jesús fue hecho una vez y por todas. Esto está acabado, está terminado, es para siempre. El pecado está vencido. En Hechos encontramos todos estos testimonios. Consumado es, grita nuestro Salvador, clavado en la cruz del Calvario. No es lo que traemos en nuestras manos, es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, lo que nos puede salvar. Lo único que nos queda a todos nosotros es creer en ese Cristo Jesús, porque la obra de Cristo es absolutamente suficiente para salvarnos, pero para mantenernos salvos también. Jesús había recibido una tarea del Padre. El Padre desde un principio había elaborado un plan maestro, había diseñado algo para poder acercarnos a Él, para poder salvarnos, para poder nosotros como hombres pecadores tener esa intercesión y llegar al Padre. Y eso fue mandar a su Hijo unigénito a morir por nosotros en esa cruz del Calvario. Jesús había cumplido a cabalidad el plan del Padre. Y el Padre había encomendado en su Hijo, porque sabía que iba a estar consumado, terminado, finalizado, perfecto. Asimismo, con esto termina la era
del Antiguo Testamento, de esos sacrificios, y empieza con esta muerte la era de la gracia, donde somos salvos por fe y por la gracia del Señor. Esta expresión consumado es, fue el fin de esa era, y dice la palabra, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es por vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Consumado es que el Señor lo hace todo completo, no deja nada a medias, no deja nada inconcluso, y es por esa razón que nosotros también lo amamos, y esta noche le alabamos y le bendecimos. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Esa preciosa sangre de Jesús nos ha dado salvación y hoy lo podemos cantar con gozo. A pesar de que recordamos este sacrificio que fue un tiempo de dolor, de tristeza, nosotros estamos conscientes que Él está vivo, amén, y que ese sacrificio valió la pena por amor a nosotros. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de Jesús. Perfecta entrega fue el Cordero de Dios, las culpas removió, más fuerte que el temor, a la muerte derrotó, el velo desgarró y al cielo acercó. Aleluya.
Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esa es la última palabra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En tu Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había culminado su misión, consumado es, como nos habló nuestra hermana Maribel. La misión de Jesús había sido cumplida: reconciliarnos con el Padre mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Él vino, como lo han dicho los que han compartido delante de mí, Él vino a entregar su vida por ti y por mí. Ahora, después de resucitar, y de eso vamos a hablar el domingo, así que te invito a que nos escuches el domingo, volvería al hogar celestial. Yo quiero, antes de hablar específicamente de la palabra, hablar un poco del contexto de esta palabra del Señor. Nos dice en el versículo anterior que cuando era como el mediodía, descendió oscuridad sobre la tierra hasta las 3 de la tarde. En el 45 de este mismo capítulo 23, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por el medio. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, un día viernes, el Señor dice aquí la palabra que Lucas nos menciona, que hubo oscuridad. Ahora fíjate, en Éxodo 10, 21 al 23 dice lo siguiente: el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tinieblas que hasta pueden ser palpadas. Moisés extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas por toda la tierra de Egipto durante 3 días. No se podían ver unos a otros, ni nadie se movió de su lugar durante 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. 3 días de oscuridad, 3 horas de oscuridad, 3 días de oscuridad previos a la venida del ángel del Señor que iba a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud que vivía por 400 años. Una libertad política, vamos a llamarlo así. 3 días de oscuridad de aquel que iba a entregar su vida para la libertad espiritual de cada uno de nosotros. Él vino con ese propósito, de entregar su vida por ti y por mí. La oscuridad antecedió la libertad del pecado que se nos otorgaba y se nos otorga por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice también Lucas que el velo del templo se rasgó por el medio, se dividió en 2. Yo sé que todos ustedes conocen cuál era la función de ese velo. Para los que nos están mirando a través del internet y no lo conocen, ese velo hacía una diferencia, una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. En el templo habían 3 espacios: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio entraban todos. Todas las personas entraban al atrio. Al lugar santo entraban los sacerdotes.
y al lugar santísimo una vez al año entraba el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús muere, dice entonces que el velo del templo se rasgó en dos. Ya no es necesario el sumo sacerdote porque nuestro sumo sacerdote estaba en la cruz del Calvario. Ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Ahora nosotros tenemos entrada al reino de Dios. Mira lo que nos dice Hebreo, el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Hubo oscuridad y el velo del templo se rompió en dos. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hemos escuchado de los que me han precedido en la meditación acerca de cada una de estas palabras que el Señor cumplía con promesas que se habían hecho en el Antiguo Testamento acerca de Él, acerca del Mesías. Pues aquí también, y Jesús está citando el Salmo 31:5, donde dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. En el momento de mayor angustia, de mayor tribulación, de mayor dolor, el Señor cita la palabra de Dios. Nunca dejó de citar la palabra de Dios, como lo hizo cuando fue tentado por Satanás. 3 oportunidades lo tentó y en 3 oportunidades le citó la palabra de Dios. Estaba entregando su vida por deseo propio. Nadie se la estaba quitando. Él la entregaba por amor. Por amor, dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por amor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por amor dijo: mujer, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Por amor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por amor dijo: tengo sed. Por amor dijo: todo está consumado. Y por amor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. La pregunta que yo me hago hoy: ¿en quién encomiendas tú tu espíritu? Si el Señor Jesús encomendó su espíritu en las manos del Padre, ¿en quién la ponemos nosotros? ¿A quién deberíamos encomendarnos cada día de nuestra vida? Si no es a otro que a Dios que está en el cielo y en el trono celestial. Pero hay 2 resultados de esta muerte de Jesús, porque no podía ser de otra manera. En Marcos 15:39 nos dice: el centurión, el director de 100 soldados romanos que estaba ahí, que estaba de pie delante de él, cuando vio que había muerto de esta manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Cuando vio la oscuridad, cuando vio que el velo del templo se rompió en 2, cuando vio cómo Jesús dijo: consumado es, dijo: este hombre que estaba siendo acusado porque él dijo que él era el Hijo de Dios, y esa fue la acusación que los judíos utilizaron para sacrificarlo, para condenarlo a la cruz. Dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este centurión, yo estoy seguro fue de los que acompañó, como vimos en el video, el que acompañó a Jesús en ese recorrido por la vía dolorosa, y le había dado con el látigo y lo había escupido y había blasfemado de Jesús. Pero en ese momento lo vio y reconoció
La palabra no nos dice si él recibió a Cristo o no, pero reconoció que este hombre era el Hijo de Dios. Mira, no importa el pecado que tú hayas cometido, no importa si tú te has burlado de Jesús, no importa si tú le has dado la espalda a Jesús. Sencillamente reconoce como este hombre, este es el Hijo de Dios. Ya no tenemos que esperar a más nadie. Ya no tenemos que esperar a otra persona. Ya Jesús vino y dijo, consumado es. Ya no tenemos que hacer más nada. Todo llegó hasta el punto cuando Jesús entregó su vida y la tomó al tercer día. Tú puedes hacer lo mismo. Tú puedes reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, al ver lo que había acontecido, volvía golpeándose el pecho. Golpearse el pecho era una manera de expresar dolor. Era una manera de expresar arrepentimiento. Yo sé que no todos los que estaban ahí aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Y no todos los que estaban ahí reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Pero muchos se arrepintieron de lo que había pasado. Se arrepintieron de haber ofendido al Hijo de Dios. Y es lo que yo te digo en esta noche. Y es lo que le digo a los que estamos aquí. Ellos habían crucificado al Salvador del mundo. Y ellos estaban arrepentidos. Ese Salvador no se quedó ahí. Ese Salvador resucitó al tercer día y el domingo vamos a hablar de ello. Hoy Jesús te está dando la oportunidad de que tú le reconozcas como su Señor o como tu Señor y como tu Salvador. No la dejes pasar. Haz como las personas, como el centurión y como los que se fueron arrepentidos. Arrepiéntete y recíbelo en tu vida. Arrepentimiento es dar un giro de 180 grados. Eso es lo que la palabra arrepentimiento significa. Girar. Arrepiéntete. Reconoces que tú has vivido una vida alejada de Cristo, que le has dado la espalda a Cristo, que le has ofendido, que le has golpeado, que has blasfemado de Él muchas veces, y eso se lo digo yo por experiencia, porque yo lo hacía cuentos, chistes acerca de Jesús, hasta que un día me alcanzó. Y hoy quiero vivir en su presencia. Recíbelo en tu vida. ¿Cómo? Haz una oración. Haz una oración de fe, reconociendo que tú has vivido alejada de Cristo, que no hay nada que tú puedas hacer para establecer esa comunión que se había perdido. Pero Dios en su misericordia y en su amor envió a este Jesús, a este Hijo de Dios, a que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero tú tienes que personalmente reconocer que ese sacrificio realmente te limpia de todo pecado. Por fe, decir, Señor, reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que no hay nada que yo pueda hacer para establecer la comunión contigo. Reconozco que enviaste a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y ahora, Señor, te recibo en mi corazón para que seas el Señor y el Salvador de mi vida. Si tú has hecho esa oración y la has hecho con fe, creyendo lo que estás diciendo, hoy eres un hijo de Dios. Y hoy puedes, como le dijo Jesús al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que el día que nosotros partamos de este mundo, porque hay un día señalado para cuando nosotros nos tenemos que ir al cielo. Y ese día estaremos en el paraíso con Jesús. Que Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta noche tan hermosa, donde hemos recordado el sacrificio del Señor. Yo te vamos a invitar a que te pongas de pie.
Ya estamos casi terminando. Oh Señor, gracias por este hermoso tiempo donde hemos recordado juntos tu sacrificio. Gracias, Señor, por todas esas personas que han escuchado, aquellos que están conectados también. Vamos a cantar este hermoso himno. ¿Qué me puede dar perdón? La sangre de Jesús, solamente Él. Cantamos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el Damos gloria y honra al Señor. Gracias, Señor. Bueno, gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Yesenia, por estar con nosotros. Que Dios te bendiga por visitarnos en esta noche. A cada uno de ustedes también, a los que nos miran a través del internet. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo para compartir con nosotros este momento tan especial que celebramos, conmemoramos esta noche, como es el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a decir algo ya. Cristo vive y algún día volverá. Así que recuerda que el Señor vive y que el Señor está con nosotros. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por este tiempo. Gracias por Yesenia que ha estado con nosotros. Bendícela, Padre.
Cuídala, guárdala a ella, a su familia. Y gracias por este tiempo que hemos podido pasar en comunión contigo, recordando lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Seguimos orando, Padre, por María Clara. En esta noche va a tener un procedimiento que tú lo conoces, Señor, y la ponemos en tus manos. En tus manos ponemos a María Clara, las mejores manos en las cuales nosotros podemos descansar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.